Buen día compañeros, el día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de las FARC-EP. Mi grupo está conformado por Natalia Fernanda Arjuela y pues quien les habla, Angie Daniela Molina Figueroa. Bueno, primero que todo les voy a dar a conocer qué son las FARC. Las FARC son unas Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia. Nació en el año 1964 en las montañas del sur del departamento del Tolima. Como tal, son un movimiento guerrillero de tendencia ideológica marxista y leninista que tienen como objetivo la toma del poder político en Colombia. Su objetivo era establecer un Estado socialista en Colombia. Uno de sus primeros fundadores fue Manuel Marulanda Vélez y pues Jacobo Arenas. Las primeras conferencias de acuerdo de las FARC la primera fue en 1965 en el sur del país, donde empieza a fijar sus acciones militares. La segunda fue en 1966 en el Caquetá, donde adopta el nombre de Fuerzas Revolucionarias Armadas en Colombia. La tercera fue el 14 y 22 de abril del 69, donde estudian nuevas tácticas de lucha. La cuarta fue en 1967 en Caquetá, donde organizan sus estructuras militares. La quinta fue en 1979 en el Meta, donde se ve un nuevo balance a partir de las condiciones nuevas. La sexta fue el 18 y 26 de enero del 78, en donde las FARC crearon con el secretario de órgano colectivo de dirección un ejército revolucionario. La séptima fue en 1982 en Guayabera Meta, donde se crea un plan estratégico para la toma del poder. La octava fue en 1993 en el Guaviare, donde retiraron su objetivo fundamental de la toma del poder. La novena fue en el 2007 en el sur del país, donde se actualizaron algunas normas de su reglamento. La 10 fue en el 2016 en los llanos del Yari, hacia un paso con su movimiento político. Los primeros secretarios del Estado Mayor del Poder de las FARC fue Timo León Jiménez, que fue el último comandante jefe. Ahí encontramos también a Pastor Alape, a Joaquín Gómez, a Iván Márquez, a Pablo Catatumbo y a Carlos Antonio Lozada. Eh, Hay unos comandantes fundadores de las FARC, también está Jacobo Arenas, que fue hasta el 1990, Efraín Guzmán hasta el 2002, Manuel Marulanda hasta el 2008. Y los antiguos comandantes de las FARC fue Iván Ríos hasta el 2008, Raúl Reyes, Jorge Briceño hasta el 2010 y Alfonso Cano hasta el 2011. A continuación los dejaré con mi compañera Natalia Arjuela, que les seguirá hablando del tema. Muchas gracias. Les voy a hablar acerca de la ideología de las FARC. En su momento su objetivo era acabar con las desigualdades sociales, políticas y económicas, la intervención militar y de capitales estadounidenses en Colombia, mediante el establecimiento de un Estado marxista-leninista y bolivariano. En 1964, con su fundación luego de la Operación Soberanía, presentan el Programa Agrario de los Guerrilleros, donde proponen una reforma agraria revolucionaria y un Frente Único del Pueblo. En 1993, a partir de su octava conferencia, las FARC presentan la plataforma de un gobierno, reconstrucción y reconciliación nacional, en la cual proponen una doctrina militar bolivariana, un parlamento unicameral, elección por votación del procurador, que el Estado sea el administrador de los recursos energéticos, comunicaciones y servicios públicos. Asimismo, proponen una de 50% de inversión del presupuesto nacional en bienestar social y el 10% en investigación científica, y un cambio a las políticas agrarias de explotación de recursos naturales y de política exterior. Las FARC dictaron tres leyes durante su historia. La primera en 1982, la reforma agraria revolucionaria, la segunda en el 2000 sobre la tributación y un impuesto, y la tercera también sobre el 2000 sobre la corrupción administrativa. Las causas de las FARC no fueron solamente un producto de la historia colombiana, sino también de lo que ocurría en el mundo. Surgen en el marco de las luchas de liberación latinoamericana, alimentadas por la tensión de Estados Unidos, la Unión Soviética de la Guerra Fría, son una guerrilla comunista de inspiración marxista. Y no son las únicas organizaciones guerrilleras de corte comunista que nacen a partir de esta época. Algunas de las consecuencias fue dada el narcotráfico, que fue una de las fuentes de ingreso de las FARC.
donde los guerrilleros utilizan las zonas fronterizas con Venezuela y Ecuador para cultivar coca, el insumo principal para procesar la cocaína. El Plan Colombia, en 1999, Colombia y Estados Unidos firmaron un acuerdo para combatir el narcotráfico y terminar el conflicto interno. Una de las estrategias más cuestionadas fue el método utilizado para eliminar los cultivos ilícitos, donde militares colombianos fumigaron vía aérea las plantaciones de coca. En las aspiraciones de los uniformados utilizaron glifosato, un potente químico al que le atribuyó daños de plantaciones legales y en salud de los habitantes. Colombia incluso indemnizó a Ecuador con 15 millones de dólares por las afectaciones ocasionadas en las poblaciones fronterizas. Em, refugiar, refugiar y el desplazamiento del conflicto interno provocó miles de desplazamientos forzosos. Cientos de colombianos ingresaron al interior de Ecuador en calidad de refugio. En organismos se organizaron y se determinó que más de 6.000 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro del país. Alrededor del 13% de la población y unas 3.600 fueron reconocidas oficialmente como refugiados. Tras, eh, tras haber huido al extranjero, Ecuador es el país que alberga al mayor número de refugiados reconocidos en América Latina, con más de 60.000 personas. El tráfico de armas es otra de las consecuencias. Los informes militares señalan que las fronteras de Perú y Brasil o Ecuador son utilizadas por el tráfico de armas y munición que llega finalmente a los grupos irregulares de Colombia. Incluso se ha detectado que el armamento suele tener procedencia los rastrillos de los ejércitos.